hablado recientemente en Mírame Televisión, como siempre hacemos, preocupados de los servicios sociales, de la ley de dependencia, de cómo se encuentra la movilidad en Canarias y determinados programas. Si de la política es la que genera crispación o es la que da soluciones. ¿Qué piensan desde el Estado? ¿Qué piensan los políticos a nivel nacional, tanto desde la oposición como desde el gobierno estatal? ¿Qué pensaría un político que sea un secretario de Estado actual de programas, por ejemplo, del Partido Popular, si se llamara Mario Garcés y vieran el día de hoy los titulares y la prensa regional? Pues lo van a ver muy pronto porque lo tenemos aquí cerca. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? Qué casualidad. Estaba aquí Sí. sentado en un banco, mira, viendo la prensa y muy bien. Fenomenal. Actúas mejor que yo, ¿por qué será? Porque también soy actor. Porque también soy La verdad actor es que es así. y salgo en películas. Bueno, si no te importa, nos sentamos, Por supuesto. descansamos Por supuesto. y vemos esa entrevista que muchos medios en el día de hoy te han hecho. Perfecto, muy bien, adelante. Pues gracias. Pues comenzamos esta entrevista, como decíamos, y nos dejan las cotorras de Kramer, que eso es un problema que tenemos en este Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife. Sé que le han hecho muchas preguntas en el día de hoy de actualidad, pero hay uno de los titulares que venía desde la semana pasada con Asier Antona, desde el Partido Popular, ese programa, como secretario del Partido Popular de Programas, ese programa de vivienda. Bueno, yo creo que es una importante medida, fundamentalmente porque donde hay un problema hay que abordar los problemas. Yo creo que el arte de la política es el arte de la transformación, el arte de ver el diagnóstico y posteriormente actuar. Y creo que ahí el Partido Popular en Canarias ha hecho una buena elección. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en Canarias? La vivienda. Dentro de 15 años en Canarias faltarán 150.000 viviendas si no se hace absolutamente nada. Hay que mirar la política de una manera estratégica, tenemos que planificar los recursos que tenemos que ver cuáles son las necesidades de los canarios. Es verdad que para que uno desarrolle un modelo de vida necesita una vivienda, necesita emanciparse, necesita tener una familia, pero es que además hay muchos sin hogaristas y por lo tanto que haya una planta de vivienda razonable, dimensionada, capaz de atender la necesidad de los canarios, creo que es fundamental y en eso el Partido Popular de Canarias está trabajando. Su foto de Twitter, estamos hablando antes de las fotos en redes sociales, vemos una buena foto de perfil y a Mariana Rajoy y usted justo al lado. Usted también es secretario del Estado de Igualdad y Servicios Sociales. En Canarias, el problema del sinhogarismo, sobre todo, está atacando, según ha dicho la plataforma de afectados por la hipoteca, a mujeres, a familias monomarentales. En ese sentido, ¿qué se podría hacer? Bueno, la crisis económica fundamentalmente afectó a las mujeres y yo como secretario de Estado de Igualdad que lo fui, creo que tenemos que trabajar muy especialmente en aquellos sectores que han sufrido más. Las mujeres porque se han incorporado más tarde al mercado de trabajo, porque han dispuesto de menos posibilidades. A lo largo de los últimos años se han visto de una manera más formidable afectadas, desde luego por la crisis económica y por las necesidades de vivienda. Cuando desarrollemos un plan de vivienda deberemos crear estímulos específicos destinados precisamente a esas familias monomarentales que están atravesando graves dificultades económicas y desde luego ya digo, existe la posibilidad de que haya incentivos específicos y singulares destinados a ellas, por lo tanto trabajemos en eso. Usted cuando estaba al frente de esta área, ¿por qué no se hizo en aquel momento? ¿Porque quizá estaba surgiendo el fenómeno? ¿Porque le dejaron en una interrupción? Porque recordemos esa moción. Bueno, yo estuve 18 meses de secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, pero es verdad que hay que recordar que las competencias en materia de igualdad con carácter general residen en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales, incluso en los cabildos, como sabemos bien aquí en el caso de Canarias, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo de políticas materiales, ejecutivas, corresponde hacerlo a las entidades de proximidad, a las comunidades autónomas, como digo, a los cabildos y a los ayuntamientos. Creo que son ellos los que tienen que tener los recursos presupuestarios necesarios, que tienen que tener los medios adecuados y nosotros desde el Estado desarrollábamos estrategias generales. Y quiero recordar, y es importante decirlo, que el primer pacto contra la violencia de género se cerró con un gobierno del Partido Popular y además quiero recordar, y que es bueno recordarlo, que tuve que cerrar ese acuerdo con todas las comunidades autónomas, incluida con el Gobierno de Canarias, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con los apoyos también de la FECAN en el caso de Canarias y en eso estoy realmente satisfecho. La primera lucha contra la pedofilia, de hecho, también fue por parte del Partido Popular. Así es que habitualmente hay aquí una especie de razonamiento perverso y es que las políticas sociales algunos creen que son de los socialistas o son de la izquierda y es un error absoluto. Fíjese, yo soy un liberal. Los liberales llevamos 2 siglos y medio luchando por la igualdad, por la libertad, por la justicia y nadie nos tiene que dar absolutamente ninguna lección. O sea, la bandera de la igualdad, la bandera de la justicia, la bandera de los derechos humanos, ese sentimiento humanitario, ese sentimiento humanista liberal que es tan importante en Europa en los últimos 200 años lo tenemos nosotros. Por lo tanto, justicia, libertad, desde luego son banderas de la derecha liberal española sin ninguna duda. Liberal muchas veces en el término informativo se puede entender como la oferta de la oferta y la demanda pues sin ningún tipo de sensibilidad con lo social. Todo lo contrario, es que en esto siempre quiero distinguirlo porque es verdad que hay un concepto que se ha acuñado que es el de neoliberalismo, que no tenemos nada que ver los que somos humanistas liberales europeos, absolutamente nada. El liberal lo que pretende es que una persona pueda desplegar con plena autonomía su proyecto de vida,
que las administraciones colaboren, pero que no interfieran en ese desarrollo de vida, que tengamos la independencia necesaria para hacer lo que queramos, tener la familia que queramos, compartir nuestra vida con quien queramos y tener el negocio que podamos tener para poder prosperar. Y que además prosperemos en términos de mérito y capacidad, que seamos mejores, que nos permita ser mejor no solamente a nosotros mismos, sino a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, libertad en sentido humanista, y en ese sentido existe y cabe toda la justicia social como ha cabido a lo largo de los últimos años. Por cierto, que hablamos del tema de vivienda, volviendo a la figura de Asier Antona, no sé si se puede implicar y decirme qué opinión tiene de las principales cabezas del Partido Popular en Canarias en estos momentos. Bueno, yo ahí voy a ser absolutamente, desde luego, riguroso en el planteamiento, pero es que además lo digo de manera sincera y de manera completamente convencida. Asier, además de ser un buen amigo, es un magnífico político, yo no puedo decir otra cosa. Asier me une una amistad desde hace muchísimos años, cada vez que me llama intento colaborar con él, y desde luego creo que es una de las cabezas visibles de la política, no solamente canaria, sino española, más importantes que tenemos ahora. Es además una persona extraordinariamente activa, muy directa en los planteamientos y además, y eso lo puedo asegurar, extraordinariamente ejecutiva. Lo que dice lo cumple, por lo tanto confiemos en él porque desde luego nos va a dar muchas alegrías políticas. Es verdad que en Canarias siempre se ha asociado el Partido Popular con el que pacta con el que gobierna, a pesar de que a lo mejor en el porcentaje de votos en ocasiones haya sido uno de los más votados. ¿Cree que ya es hora de dar ese paso de no gobernar en coalición, de atreverse a un gobierno autónomo y determinante y demostrar esa personalidad? Tenemos que hacerlo, pero para eso tenemos que ganar las elecciones. Estamos en esa fase inicial, tenemos que nuestra fase inicial de intentar ganar las elecciones, de intentar convencer a los canarios y a las canarias. Es muy importante transmitir ese mensaje liberal, ese mensaje que pueda persuadir el voto a los ciudadanos. Vivimos un momento muy crítico en la política española. Es verdad que a partir de este momento seguramente ya no va a haber en los próximos años gobiernos en solitario gobernando en mayoría absoluta. Es prácticamente imposible teniendo en cuenta la fragmentación que se ha producido ahora mismo en el tablero político español. Pero siendo eso así, nuestra vocación es de gobierno, nuestra vocación es a salir a ganar y ganar, porque tenemos un proyecto político y porque luego tenemos a los mejores, y en Canarias te aseguro que tenemos a los mejores. Si tuviéramos a los mejores, ¿qué enlace va a haber con el Estado? ¿Qué tipo de pacto de conexión va a haber? Porque en muchas ocasiones es una de las quejas de Canarias, sentirse desoída por los partidos pues, centralistas, a veces nuestra terminología, entiendo que sí. Estar a veces, pues no sé si quién está lejos de quién, pero desde luego no estamos cerca geográficamente, y eso pues a veces lleva a ese sentimiento de que estamos desoídos, de que no se nos escucha igual en el reparto de presupuestos que otras comunidades. Hay algo que ha ocurrido en los últimos 40 años en España, que hay un alejamiento afectivo progresivo entre las comunidades autónomas y el Estado, porque se ha construido una especie de dialéctica de enfrentamiento. Es decir, las comunidades autónomas han desarrollado en algunos casos, y de manera muy contundente, es el caso de Canarias en algunos casos, un discurso de enfrentamiento, un discurso retórico donde el culpable de todo lo que ocurre es el Estado central. Primero, creo que hay que recuperar ese yo colectivo nacional, que es muy importante para Canarias. O sea, sentirse parte de esa realidad nacional que es España, de esa realidad colectiva que es Europa. Tenemos que recuperar ese sentimiento de pertenencia. Tenemos que intentar destruir ese sentimiento de enfrentamiento, de hacer política contra otro. La política nunca es contra nadie, es a favor de. Y sin embargo, muchos políticos la construyen sobre la base del enfrentamiento, lo cual demuestra bastante pobreza ideológica y desde luego una simpleza estratégica absoluta. Pero es verdad que ocurre y está ocurriendo en muchas comunidades autónomas. Yo lo único que digo es que si ganamos las elecciones el año que viene, no tengo ninguna duda, he estado con Pablo desde que empezó las primarias, sigo ahora con Pablo Casado y he sido una de las personas que formó parte de su grupo de partida, pues estaremos en una posición donde creo que tenemos claras las ideas, sabemos que tenemos que afrontar los retos de España y de Canarias de los próximos 30 años, algo que no se está haciendo ni aquí, ni en España ahora mismo, ni en el resto del territorio, y desde luego tendremos la máxima colaboración sin que nadie lo dude. Pero tenemos que ganar, tanto aquí como en España, y en eso estamos trabajando. Hemos hablado en anteriores debates informativos de que esta situación política a veces se parece a aquella fortaleza en el debate o digamos, el debate bronco que podríamos escuchar de figuras como Suárez, de figuras también desde la izquierda pues más potente en el discurso como Guerra, que estamos de nuevo quizá en esa historia de tensión. Se habla mucho de corrupción, se mezcla con política y se está mirando muchísimo los currículum de cada político y su historia personal, pero tanto desde la izquierda como desde Podemos, las alianzas, a quién dan los concursos públicos, con quién están relacionados familiarmente, si ese currículum es verdadero. Por cierto, lo suyo es impresionante, o sea, no se puede terminar de leer. Completamente cierto, completamente. No sorprende, no hay tanto, digamos, fan del máster,
sí, una buena carrera muy preparada y después muchísima experiencia en comisionados, que también sorprende que en un mismo año uno pueda estar en 7 y 8 comisionados en áreas tan diversas. ¿Cómo se puede convivir con eso? ¿Cómo se puede compaginar en ese horario? Bueno, eso es una pregunta que luego lo avanzamos, pero sobre todo eso, a ese debate informativo tan personalizado en cada político, ¿cómo lo enfrentamos en este periodo, no sé si preelectoral, pero llevamos ya 2 años en un periodo preelectoral? Fíjate, yo creo que en los últimos 40 años ha habido una evolución, pero no en positivo, dentro de lo que es la realidad de las estructuras políticas. Las estructuras políticas se han atrincherado. Creo que los ciudadanos demandan que los partidos políticos se abran, que busquen de alguna manera la voz, esa voz que se ha ido escondiendo, porque se han convertido muchas veces los partidos políticos en estructuras de poder interno, ya lo decía Zorín, en una alianza de intereses individuales para perpetuarse en el poder, y ese sentido de pacto, esa garantía de que había que progresar, que existía en la etapa de la transición, yo creo que se ha perdido. Es muy difícil alcanzar pactos ahora mismo. Ese elemento tan importante, liberal, que es la tolerancia, está desapareciendo. Los políticos cada vez son más intolerantes. Entonces, el discurso al final, ¿qué pasa? Cuando no tienes altura de miras, se concentra en temas menores. En si has estudiado una carrera, si no, si has hecho un máster, si no. Efectivamente, que por supuesto, que la transparencia es un elemento fundamental, es capital para poder de alguna manera consolidar un sistema democrático libre, evidentemente, pero también tenemos que concentrar el foco en lo importante, y lo vengo diciendo ahora hace mucho tiempo, y Canarias es un ejemplo, es paradigma de ello. Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica y demográfica de los últimos 1000 años. De los últimos 1000 años. Precisamente el uso de las redes sociales está diluyendo ese yo individual, la libertad se está perdiendo curiosamente a través de los medios. Es una cosa que hay que analizar detenidamente. Y en paralelo también tenemos que ver... Bueno, ustedes han aprobado por unanimidad ese control a través de las redes de WhatsApp para la propaganda electoral. O sea, también todos tenemos un poquito responsabilidad en eso. Lo que hay que hacer es buscar una fórmula de equilibrio donde, dando libertad absoluta para que la gente pueda desarrollar su yo a través de las redes sociales, también existan contrapesos. Quiero recordar que la democracia participativa y liberal se basa en los contrapesos, en los equilibrios. Pero lo que te quería decir antes, fíjate, que ahora mismo, en la situación actual, a los ciudadanos, incluso a los medios de comunicación, les puede preocupar más ver si alguien ha acabado la carrera o no ha acabado la carrera, que por supuesto hay que hacerlo. Yo no discuto que no haya que hacerlo y que esa discusión no haya que hacerlo, pero fíjate, dentro de 25 años, en España y en Canarias, más de un tercio de la población va a tener 65 años. En el año 2060 en España va a haber 200.000 personas que tengan más de 100 años. A mí me preocupa y nos va a pasar de alguna manera a juicio la historia dentro de 20 o 30 años cuando veamos la televisión, veamos estos programas de televisión y veamos al final que estamos hablando del currículum de no sé quién cuando teníamos que estar hablando de la España a los 100 años, porque ese es el gran reto, el reto demográfico que nos viene. Por lo tanto, que los partidos políticos dejen de hacer teatro, que hay mucha teatralidad, hay mucho cortoplacismo, hay mucho afán de detentación de poder y se está demostrando ahora mismo en el gobierno central de la nación y nos pongamos a trabajar en lo que realmente importa a los ciudadanos. Efectivamente, lo que importa a los ciudadanos. Volvemos a hablar de vivienda. En Canarias sí es verdad que nos vamos al caso, hablábamos en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, del caso a través de la plataforma de afectados por la hipoteca de unas 300 familias en Añaza, como decíamos, tema monomarental, dependientes de una renta básica a través de un banco. Llega esa presión, hablamos del alquiler vacacional, eso es una sospecha y estamos atando cabo a los periodistas que nos encanta hacer también futurismo. Pero es verdad que queda esa sospecha de que a lo mejor la vivienda vacía puede ser más rentable de otra forma. La vivienda social obviamente no tiene esa rentabilidad, a pesar de que muchas de esas personas sí pagaban su pequeña cuota. ¿Qué respuesta concreta puede ver esa gente a corto plazo si ustedes, por ejemplo, ganan las elecciones? Vamos a ver, la respuesta tiene que ser a corto y a largo plazo. Uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el gobierno de Canarias es que no está viendo el problema con una planificación a medio y largo plazo, que no tiene los recursos humanos necesarios para poder atender este problema y que tampoco dispone de las dotaciones presupuestarias específicas para llevarla a cabo. En primer lugar, tenemos que saber cuántas viviendas necesitamos a lo largo de los próximos años. Recientemente se ha hecho público un informe, el informe DISA, aquí en Canarias, en el que se dice que se requieren 40.000 viviendas más. Si proyectamos esa necesidad a 14 años, necesitaríamos 140.000 viviendas en Canarias. Eso sí que es un problema que acucia a los ciudadanos canarios. No sé si alguien tiene el máster o no lo tiene, o si alguien se ha comprado con 10 euros alguna necesidad en el ayuntamiento o en el cabildo. Esos son temas absolutamente menores. ¿Qué es lo que se necesita? Incentivar que ese stock de viviendas que pueden estar vacías pues se pongan en alquiler, evidentemente mediante recetas liberales, creando incentivos fiscales, creando información adecuada, actualizando el registro de viviendas que hay con el objetivo de poner en conocimiento a los demandantes de vivienda de que puede existir un mercado para poder poner en conexión tanto la oferta como la demanda. Y en eso está trabajando el Partido Popular de Canarias, en intentar buscar una estrategia a largo plazo donde haga posible y viable que los ciudadanos canarios puedan tener las viviendas dignas y adecuadas para poder desarrollar su proyecto de vida. Nos gustaría ver ese titular, efectivamente, que podamos dar una buena noticia de calado.
porque también recientemente hablábamos en el ámbito sanitario, a nivel internacional y global, de esas prótesis de cadera defectuosas. En Canarias han llegado también, hay 40 afectados, de la OCTA también hay bastantes afectados, ya se sospecha que pudiera haber de otro tipo de prótesis, y esto se suma, esa lista de espera de más de 5 meses y medio, y a esto se suma que las urgencias no funcionan, a esto se suma que no hay unos hospitales, digamos, de rigor, es lo que se ha demandado. La solución muchas veces pasa con un concierto sanitario, sobre todo desde el PP, en muchas ocasiones ha sido la respuesta cortoplacista, y tanto un consejero como otro, del color que sea, hemos vivido 3 partidos políticos, nos lleva a la misma situación. Y la respuesta es un problema estructural, pero las estructuras no se pueden cambiar. No, es que la política está para cambiar estructuras. Si la política se convierte en el arte de lo coyuntural, en el arte de ganar elecciones cada 4 años o cada 2 o cada 3, realmente estamos ante un momento crítico desde el punto de vista de la vocación política. La política es una especie de ciencia, pero también la praxis, la práctica de cambiar la realidad. Las estructuras tienen que cambiar. Si las listas de espera se cronifican, si los canarios y canarias siguen viviendo una situación lamentable, realmente calamitosa, pues tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. Y evidentemente habrá sido responsabilidad de todos los gobiernos, pero habrá que tomar decisiones. Quizá no hayan sido los mejores responsables políticos los que hayan podido tomar estas decisiones, pero también digo una cosa. Estoy viendo que en los últimos años la política se está convirtiendo en el arte de la retórica, en el arte de la teatralidad, en el arte de la ocurrencia. No tanto, ¿verdad? No, lo que no quiero yo es retórica. Yo no quiero retórica. Yo escribo además novelas, yo hago muchas cosas, y les puedo asegurar que yo cuando escribo novelas. Esos son cuentos. La administración requiere cuentas y los ciudadanos quieren que se solucionen sus problemas. Entonces, lo que no se puede hacer es buscar siempre un responsable externo, el enemigo externo que hablaba Humberto Eco. Si usted tiene un problema, busques un enemigo externo y así se resuelven todos los problemas. No, el enemigo está en su casa y cada uno tiene que ver internamente y de manera crítica dónde pueden adoptar las decisiones. Es absolutamente insostenible las listas de espera que hay en Canarias, que pueden llegar a durar 3 años, es absolutamente insostenible. Y la dependencia también ha generado ahora una bomba informativa. Sin duda, sin duda. Que también dicen de los trabajadores, pasó en el pasado con el IAS, en concreto todo el asunto de la dependencia, y los propios trabajadores también están molestos cuando tenemos un conflicto pues con sindicatos, y a la vez tenemos un problema respecto a los clientes, los ciudadanos, que son los que no reciben el servicio, lo tenemos todo. Pero fíjate, eso es la sintomatología de que hay un problema, ¿no? Si realmente hasta los funcionarios, hasta los empleados públicos no están de acuerdo con el modelo de decreto que hay que desarrollar un gobierno, es que algo no funciona. Si tienes una lista de espera en dependencia de 3 años, si los funcionarios no están de acuerdo con el modelo reglamentario para el desarrollo de la ley de dependencia en Canarias, si además no se atienden las necesidades básicas, si además al final lo único que haces es construir un discurso retórico basado en el enfrentamiento contra el Estado, habrá que hacérselo ver. Y sobre todo porque lo que no podemos permitirnos ya es que siga habiendo canarios y canarias que vayan muriendo, que estén muriendo diariamente, estando en lista de espera. Es una situación insostenible. Secretario de Programas, ¿estos programas son válidos, son factibles? Si llegan a gobernar, ¿ese es el manual con el que van a ejercitar ese cambio en Canarias? Me gusta la pregunta, aunque sea retórica lo que te acabo de decir, pero es verdad, porque generalmente lo que le preguntan a un político, ¿y usted los programas los va a ejecutar? Yo he visto aquí declaraciones y golpes de pecho diciendo, yo llevo el programa al notario y lo voy a ejecutar. Yo te aseguro que vamos a hacer lo posible para que todo sea ejecutable. Es decir, nosotros no vamos a consignar en el programa ningún tipo de compromiso, ningún objetivo, ninguna medida que consideremos que no se pueda ejecutar. ¿Y cuando haya hemeroteca y no cumplan en un plazo o no pues hay entonces algo? Que nos rendiremos cuentas y que los ciudadanos nos digan que no hemos podido hacerlo. Y ahí hay 2 posibilidades: que no hayamos podido hacerlo por circunstancias que sean plenamente justificables y objetivas, pues porque haya habido una crisis económica y hayamos tenido que realizar determinados ajustes de eficiencia, o bien porque haya habido que pactar, y en el pacto se puede perder parte evidentemente de los compromisos originales, pero si hemos tenido independencia para poder gobernar y hacerlo y no lo hemos hecho, pero luego asumiremos las responsabilidades. Esos resultados que hay que ver, porque ahora hay una pelea en autonomía, si va a ser a la vez lo estatal que lo autonómico, cómo nos vamos a organizar, encima tenemos Europa pendiente, eso ya se puede también hablar. Si nos gustaría saber respecto a su visión también, que ha hablado de esos episodios de la España que no se conoce, una es, ¿qué visión tiene? Se habla de Vox como nueva fuerza, si se está uno a favor o no. En Canarias, según las encuestas, no se espera tanta repercusión, pero sí en las pasadas elecciones el PACMA, el Partido Animalista, ha surgido en Canarias con mucha fuerza, así como Izquierda Unida, pero posteriormente hubo ese pacto con Podemos y esa historia se diluyó. ¿Qué piensa que va a suceder en Canarias en ese sentido? Y luego, hablando de ese último libro de la historia de España, habla también de Carmen en el periodo de la transición. Si usted podría hablar de esa figura equiparable, trasladarla a este momento actual, como cierre de la entrevista. Bueno, vamos a ver, respecto a lo que va a pasar en cuanto al influjo y al movimiento de voto y de sentimiento emocional de los españoles, pues la verdad es que estamos viviendo un momento muy difícil. Lo decía antes en el curso de la entrevista, hemos perdido de alguna manera ese afecto colectivo.
hay una fatiga de los partidos tradicionales, por eso han venido muy bien las primarias en el Partido Popular, precisamente con el objetivo de intentar abrir la puerta a un partido que se estaba debilitando porque manifestaba ya problemas estructurales también. Podemos nos dejó entrar en la cocina a sus primarias, ¿ustedes se lo plantearían de cara a un futuro? Yo por mí ningún problema, absolutamente ningún problema, si soy algo soy transparente, pero además yo creo que se ve en la entrevista y podríamos estar hablando las horas que fueran necesarias, yo no tengo ningún problema para que se entre. También digo una cosa, los que dejan entrar a la cocina el primer día tienen todo cocinado hace tiempo, esto es un clásico de la política española, una cosa es la estética y otra cosa la ética, y los que hablan de estética habitualmente la ética la tienen en otro sitio, que es muy diferente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo cierto es que, insisto, se ha diluido ese sentimiento de pertenencia, hay cierta fatiga provocada también por la crisis de seguridad que hubo a principios de siglo, como consecuencia fundamentalmente de los atentados del 2001, la gran crisis económica, y eso ha forzado a que se creen nuevas formaciones políticas y nuevas expectativas. Es cierto que el bipartidismo y desde luego la aportación de partidos nacionalistas, como ha sido el caso de Coalición Canaria, ha venido bien a lo largo de muchos años para la estabilidad y la gobernabilidad de este país, hay que reconocerlo. Me preguntan muchas veces a raíz de mi último libro, ¿y usted en qué momento de la historia le hubiera gustado vivir? Digo, yo ahora. Si he vivido los mejores 40 años de la historia de España, si yo soy un afortunado, nací en el año 67 y he tenido la oportunidad de vivir, aunque fuera de manera, desde luego, adolescente, la etapa de la transición, y posteriormente he vivido momentos de consolidación de derechos sociales, de derechos políticos, de derechos económicos, si este país no hay quien lo reconozca, si las ciudades se han transformado radicalmente. Por eso me preocupa tanto que, pese a que estamos viviendo un momento de crisis interna donde sociológicamente surgen movimientos a la derecha, como es el caso de Vox, o movimientos populistas, como es el caso de Podemos, me preocupa que haya una especie de mesianismo, de redentorismo, que diga todo lo que ha pasado hasta ahora no vale. Lo que ha pasado hasta ahora vale. Pero si es que nos hemos transformado, si somos un país de referencia, si en materia de políticas sociales y de igualdad estamos a la cabeza del mundo, por favor, no seamos autodestructivos. Y eso es lo que tenemos que ver. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Yo creo que todo se restablecerá, que cuando la política deje de ser una oleada de sentimientos, que ahora es una oleada de sentimientos, yo creo que la cordura esa liberal volverá otra vez a centrarse el foco en dos grandes partidos, más los partidos nacionalistas tradicionales. Y respecto al espíritu de la transición, mi último libro, que son 21 episodios de la historia de España, ¿no? Yo lo cierro con un episodio sobre el circo. Yo tengo una gran fascinación sobre el circo en España. Y es verdad que llevamos unos meses que España va entre el valle y la valla, entre la valla en la frontera de Ceuta y Melilla y el Valle de los Caídos. Hombre, yo pensaba la valla publicitaria. No, la otra valla. La otra valla, que la verdad es que es un problema, sí. Es un problema central ahora mismo. Yo creo que tenemos que superarnos. Mi último relato sale Carmen Polo de Franco, en fin. Y yo recordaba hace poco en uno de los artículos que escribí para 20 minutos que hace 100 años se escribió Luces de Bohemia, hace 100 años. Y hay una escena, porque esto retrata la realidad actual, pero la realidad hace 100 años. Hay una escena donde el Marqués de Bradomín y Max Estrella están dando vueltas en torno a un cementerio, que podía ser perfectamente la tumba de Franco. Y empiezan a hablar de la Semana Trágica de Barcelona, empiezan a hablar de la aportación que hace Cruz Roja en aquellos momentos para poder atender la asistencia en España. Pues mira, 100 años después estamos en una tumba, 100 años después a los emigrantes del Aquarius los tenemos que atender a través de Cruz Roja y Cáritas, y 100 años después Cataluña sigue viviendo su Semana Trágica. Por lo tanto, algo no funciona, algo tenemos que restablecer dentro de ese yo colectivo, ese yo nacional que es tan importante para nuestro país. Pues un placer, muchísimas gracias por... Me has interrumpido con la prensa, pero seguiré leyendo la prensa local ahora, ¿no? Han visto que los titulares de hoy son completamente diferentes, pero no será. Pues esto es la política, esto es la crispación y la política, pero ojalá nos pongamos de acuerdo alguna vez. Pues muchísimas gracias. De esta conversación ustedes, aunque no han podido hablar, seguro que lo han hecho en sus casas, han sido los protagonistas. Como vieron en otras ocasiones, les traemos otras voces políticas de cara precisamente a esa sensación, que no pensemos desde el sentimiento, sino desde un amor, podríamos decir, forjado a raíz de la reflexión, y para eso les queremos ayudar. Muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. El próximo día les dejamos intervenir.